Ya estamos de regreso, queridos amigos cibernautas, y el día de hoy, en la sección de Primero la Palabra, le doy la más cordial de las bienvenidas, como cada viernes, al profesor Antonio Álvarez Mesa. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, querido amigo. Y fíjese, estaba pensando en el planeta rojo, el planeta que conocemos como Marte. Marte es el dios de la guerra para los romanos. Lo toman de los griegos. Entre los griegos era conocido como Ares. Bueno, los planetas de nuestro sistema tienen nombres de divinidades del panteón griego. Y Marte eh, eh, es el equivalente romano a Ares. Entonces, el panteón grecolatino, el panteón, la totalidad de dioses de los griegos y de los romanos. Y Marte tiene dos hijos, y esos dos hijos son Fobos y Deimos, que casualmente los dos satélites naturales del planeta rojo, de las dos lunas de Marte, son los hijos del dios Ares, Fobos y Deimos, el terror y el pavor. Terror implica un miedo extremo, por supuesto, y por supuesto una aversión intensa. Entonces, la guerra da miedo, la guerra causa terror y pavor, causa Fobos y Deimos, como las lunas naturales del planeta Marte, del dios Ares o Marte para los romanos. Quizá usted no batalle tanto para recordarlo porque tiene más cerca esos periodos de su formación, de su existencia. Estoy hablando de sus años preescolares y escolares de la primera etapa, jardín de niños y primaria. Quizá, como una de tantas chiquilladas que le tocó vivir, quito el adverbio dubitativo quizá, eh, y simplemente digo, como una de tantas experiencias vitales que tuvo que pasar mi amigo Salvador, vio, por ejemplo, que en los conflictos que se suscitaban a diario en los juegos, en la vida escolar, por mil motivos, de repente había pendencias, es decir, discusiones acaloradas, disputas intensas entre niños, y se daba el caso que si Salvador saludaba a cierto niño o niña, otros se iban a enojar y le decían, córtala, Claro, sí. porque te juntaste con fulanito o le hablaste a menganita, no eres mi amigo, córtala. Uno pensaría que eso es propio de aquellas etapas infantiles. ¿Y sabe qué? Creo que si somos honestos y nos atrevemos a parar mientes y sobre todo a decir verdades, va a encontrar que en la etapa juvenil y en la adultez, tanto la temprana como la mediana o de plano la avanzada, se sigue dando ese fenómeno. Cierto. Si una persona saluda cordialmente a otra, eso va a provocar disgusto, repudio, a veces hostilidad en una tercera persona. Y no crea que esto pasa solamente entre personas iletradas, carentes de toda instrucción, ajenas a la vida escolar y académica, gente que jamás ha leído. No, esto se da en todos los ámbitos, e incluso en los ámbitos académicos y culturales más intensos y avanzados. Es de sobra conocido algo que, según la región, tiene distintos nombres, pero el capillismo. ¿Qué es eso de capillismo? Capillismo es, hay un grupo de intelectuales por una parte y hay otro grupo de intelectuales por la otra. Y tienen una guerra encarnizada que puede ser hipócrita, se atacan con todo lo que tienen, pueden sonreírse en público, pueden incluso expresar palabras neutras con una relativa cordialidad en público, pero van a hacer todo por destrozarse. Eh, no solo es por motivos políticos o de cercanía a los factores de poder,
No, es por muchas cosas. Y a veces la circunstancia más frívola, el motivo más trivial desencadena esta hostilidad entre miembros de distintos grupos y se va alimentando por años, ¿eh? Por supuesto que también lo otro cuenta y cuenta mucho. Lo socioeconómico y estrictamente político, claro que cuenta y cuenta mucho. Pero uno pensaría que entre gente que usa la razón, que su trabajo es principalmente intelectual, que su quehacer es académico, que su vida es cultural, esto no tendría por qué darse. Y se da de la manera más intensa. Y no solo intenso, sino también extenso, dura años, puede durar toda una vida. Todos sabemos, por ejemplo, que eran muy amigos Mario Vargas Llosa, escritor peruano, el autor de La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, La casa verde, la tía Julia y el escribidor, Como pez en el agua, La civilización del espectáculo, tantas obras maravillosas, con Gabriel García Márquez, el colombiano, que yo insisto que es mexicano también porque vivió muchos años en México. Cierto, sí. El Gabo, Gabriel García Márquez, el autor de la novela más importante del siglo XX. No solo en español, sino en cualquier idioma. 100 años de soledad. Pero de la hojarasca y del otoño del patriarca y crónica de una muerte anunciada y, en fin, tantas obras maravillosas del Gabo. No tiene una obra menor. Es un genio, como genio era Mario Vargas Llosa. Y por un lío de mujeres, uno abofetea en público al otro y dejaron de ser amigos para siempre. Claro que reconocían su respectiva grandeza, su gran calidad, su relevancia en el mundo de las letras y cultural, pues ¿quién podría negarlo? El del peruano Mario Vargas Llosa y el del colombiano Gabriel García Márquez. Los dos tenían tanta calidad, bueno, Mario todavía vive afortunadamente, en su obra literaria, que con todos los méritos ganaron el Premio Nobel de Literatura. En 1982, Gabriel García Márquez, y en 2010, Mario Vargas Llosa, con todos los méritos, integrantes del boom latinoamericano. Según los estudiosos, según los tratadistas, hay distintos integrantes en el famoso boom de las letras latinoamericanas, pero los cuatro esenciales que tenían similitud en edades, en aficiones, en filias y en fobias, pues Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y nuestro mexicano Carlos Fuentes. Murió el Gabo, ayer se celebraron, bueno, se conmemoraron, me corrijo, se acaban de conmemorar una década de su deceso sentido. Él murió en México. Y Mario Vargas Llosa, por su avanzada edad, pues también ya cada vez se ha ido retirando de los foros, de los medios en que participaba, y ya se ve que está próximo al retiro completo, Mario Vargas Llosa. Pero qué lástima que se hayan peleado estos intelectuales, y no por diferencias políticas, ¿eh? Ya sabemos que actualmente Mario Vargas Llosa se asume como liberal, defiende la economía de mercado, considera que la intervención estatal de economía tiene más riesgos que ventajas, y se identifica con lo que tradicionalmente se llama derecha. No la derecha conservadora, rancia, con telarañas, no,
una derecha moderna, inspirada no solamente en los clásicos de la economía, sino en grandes filósofos y políticos como Karl Popper, como Isaías Berlin, en fin, varios. Y el Gabo toda su vida fue de izquierda y defendió a capa y espada, defendió por ejemplo a Fidel Castro y luego a Raúl Castro, y para él Cuba era intocable y siempre se identificó ideológicamente con la izquierda, el Gabo. Eso no obstó para que tuviera amigos, por ejemplo, Bill Clinton, por ejemplo, Bill Gates, por ejemplo, Barack Obama, figuras prominentes del mundo capitalista, dos de ellos presidentes, otro que llegó a ser el hombre más rico del planeta. Pero en México también se cuecen habas, y Octavio Paz y Carlos Fuentes, que eran amiguísimos, se distanciaron, tuvieron una pendencia que jamás cejó, fue prolongada en el tiempo, y los dos murieron y nunca hubo reconciliación. ¿Y por qué fue esa pendencia? Los dos tenían méritos para ganar el Nobel de Literatura. Lo ganó Octavio Paz, por supuesto, en 1990. Pero desde antes Carlos Fuentes se mencionaba como uno de los favoritos para obtener el Nobel, y lo pudo haber ganado antes que Paz o poco después que Paz, como Mario Vargas Llosa lo gana en el 2010, cuando Gabriel García Márquez lo gana en 1982. Años más, años menos, la calidad no tiene que ver con la anticipación en la entrega del premio, por supuesto que no. ¿Por qué se distanciaron? Porque Enrique Krause publica en la revista Vuelta, era dirigida y de hecho era propiedad de Octavio Paz, la revista Vuelta, un artículo donde criticaba en su calidad de historiador a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes nunca fue cuestionado desde un punto de vista estrictamente literario, pero su visión histórica le parecía paupérrima a Enrique Krause. Y cuando muere Carlos Fuentes, pues ya estaba muerto Octavio Paz, pero seguía vivo y sigue vivo Enrique Krause. Y Enrique Krause, me acuerdo, en lo que antes se llamaba Twitter, hoy es X o X, saca unas líneas sintiendo, y se veía sincero, el deceso, expresando su consternación por el fallecimiento de un grande entre las letras mexicanas, Carlos Fuentes. Y dejaron de hablarse. Octavio Paz, el mejor ensayista y extraordinario poeta, con uno de los mejores narradores latinoamericanos, Carlos Fuentes. Dejaron de hablarse. Platica la viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemus, que en alguna ocasión se encontraron haciendo antesala con el doctor César Mann, que atendía como médico a ambos. Y no les quedó de otra más que abrazarse y sonreírse y darse palmaditas en la espalda. Pero públicamente nunca hubo reconciliación. Y era muy triste que si alguien se acercaba a uno, molestaba al otro. Y no era tanto a ellos mismos, sino a sus adláteres, a su gente más cercana. Entonces eso del capillismo se sigue dando. Y si eso pasa a nivel internacional y nacional, pues ¿qué no pasa a nivel regional? ¿Cuántos intelectuales, gente de la cultura, académicos, personas de letras y de ciencia se han enemistado por una bobada
y sus adláteres atacan, critican con furia inmerecida a quien se acerque al otro, al que incurrió en pecado de tener un disgusto, una discusión con el maestro. Eso es ridículo. En la vida, mi estimado Salvador, siempre va a haber disensiones o disensos, como hoy se dice. ¿Por qué? Porque tenemos visiones distintas, perspectivas diferentes, tenemos una perspectiva realmente distinta, política, económica, religiosa, académica, como le llame, de otras personas. Y toda convivencia, pues tarde o temprano provoca fricciones y hasta conflictos. Pasa en la pareja, pasa en la familia, pasa en los grupos de amigos, pasa en los compañeros de trabajo. Pues hay que esperarlo y usar la razón para resolverlo. Darnos cuenta que no debemos perderlo más, por lo menos. Caer en la cuenta de que si en este momento estoy muy molesto y tengo en la mente acumulado, hay un recuento de agravios, pues también tengo que darme cuenta de las cosas buenas que vivimos, de los aspectos positivos, de las muestras de amistad y generosidad que se dieron a lo largo de los años, y no por algo que ocurrió recientemente vamos a echar por la borda una relación cálida, nutricia, benéfica para todos. Entonces, eso de la primaria, de que si te acercas a ellos, córtala, ya no eres mi amigo, se da también en la adultez y se da también entre la gente disque muy culta, muy leída y escribeida, como diría el ranchero, gente académica de fuste, gente que vive del ejercicio cultural. Sí, por supuesto, y qué importante es la reconciliación, porque, como lo mencionaba, se forman dos bandos prácticamente y hay una división, y finalmente pues es lo que se trata de evitar quizás en la vida, las divisiones. Digo, muchas veces no puedo estar de acuerdo con el prójimo, pero crear una división y un conflicto pues creo que es lo que se debe de evitar finalmente con este tipo pues por ahí de desacuerdos, profesor. Oiga, le agradezco muchísimo en este día su tan valiosa participación y con gusto lo esperamos el próximo viernes, profesor. Aquí estaremos. Gracias. Gracias, profesor.